Hola hermanos, buenas noches. Bueno, depende de cuando vean el video, ¿cierto? Primero que todo, pedir disculpas, ha sido un tiempo complicado acá en casa y bueno, principalmente por la salud de los niños y otras cosas que han dificultado un poco la grabación. Pero la idea es seguir adelante, hermanos. Y bueno, eso obviamente sugiere paciencia y que vayamos regrabando todo esto porque la mayor parte de las clases la verdad están disponibles, pero en un formato que no favorece mucho el entender. De hecho, hoy voy a hacer la clase, tal como decía al inicio la presentación, vamos a hablar del decreto de Dios, pero lo vamos a hacer un poco a la antigua porque no tengo presentación. La verdad es que si esperaba la presentación íbamos a demorar mucho más. Así que decidí hacerlo en este caso sin la presentación. Así que van a tener que anotar mucho, aunque la clase es más corta. Así que eso también ayuda. Y también los versículos, bueno, los voy leyendo y vamos a ir explicando de todas formas, bien digo, esto del decreto de Dios. Así que sin más que decir, recuerden que estamos utilizando la Biblia de las Américas y vamos a hablar entonces del decreto. ¿Qué es esto del decreto de Dios? Según la definición, Dios desde la eternidad, por el sabio consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todo lo que sucede. A ver si comentamos un poco esto y vamos con más calma. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad. ¿Sí? Ahí está hablando, ¿cierto?, de que cuando hablamos de decreto, está relacionado con la voluntad de Dios, está relacionado también que ha sido algo eterno, es decir, el decreto tiene esta característica también de Dios mismo, que es eterno. Ha decretado, sí, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, es decir, sin que nada altere lo que Dios ha decretado o decidido, todo lo que sucede. Y cuando la definición dice todo lo que sucede, tenemos que entender que es eso, todo lo que sucede, hermanos. Entonces, vamos primero a ver las características del decreto de Dios. ¿Sí? Ya con esa definición un poco nos adentramos a esta doctrina, pero ahora vamos a ver las características, ¿cierto?, de este decreto. Lo primero, tal como lo decía la definición, está basado o fundado en la sabiduría de Dios. Cuando escuchamos la palabra consejo, para nosotros pudiese sugerir como consulta, ¿cierto? Como que se va a consultar algo, como una deliberación. Ahora, esto es en términos nuestros, ¿cierto? En términos humanos. Y cuando hablamos de consejo de Dios, recordemos también lo que dijimos al comienzo, es un consejo eterno, ¿sí? Es un consejo, esto es importante entenderlo, de carácter intertrinitario. Nosotros los cristianos creemos en un Dios trino, ¿sí? Entonces en este consejo estaba el Dios trino, ¿cierto? Tomando acuerdo, por así decirlo, pero es de características eternas. Ahora nosotros hablamos de consejo de manera, en un lenguaje condescendiente para poder entender, ¿cierto?, la grandeza de Dios, las maravillas de Dios. Y mira lo que dice, por ejemplo, Juan en su Evangelio, Juan 17, versos 5 y 6. Juan 17, versos 5 y 6. Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Se dan cuenta? Existía una gloria que compartía el Padre y el Hijo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Principalmente el verso 5, ¿cierto? Está hablando de esta gloria eterna, ¿sí?, sin comienzo y sin final. A un momento previo a la creación nos relata el texto. Y también aquí hay algo que en el verso 6 a veces pasa desapercibido, pero eh, Dios le dio estos hombres a Jesucristo, a Dios Hijo, justamente aquí, ¿cierto?
en la gloria eterna, en ese momento cuando ellos compartían esa gloria. A eso quiero ir. Presupone entonces un consejo eterno, porque estos hombres del verso 6 fueron dados allí, ¿cierto? En esa gloria que compartía Jesucristo junto con el Padre. O sea, ahí presupone, ¿cierto? Implica un consejo eterno. Luego vamos a Efesios capítulo 3, verso 10. Dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Escucha bien, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Jesucristo nuestro Señor. Otra vez vemos el concepto allí de un propósito eterno, ¿sí? Propósito eterno. Es claro, hermanos, que esto nos sobrepasa y para nosotros querer explicarlo de manera absoluta es imposible, pues estamos tratando de entender algo que tiene que ver con la infinidad, con la inmensidad y con la eternidad de Dios. Entonces, como siempre lo hemos dicho, al estudiar teología tenemos que reconocer nuestra limitación. Pero hablando de ese consejo, ¿cierto? Y esos versículos un poco nos mostraban eso, eh, ese consejo eterno, ¿cierto? Y que está fundado en la sabiduría de Dios. Nosotros tomamos decisiones, ¿cierto? Eh, pero Dios tomó estas decisiones de manera eterna. Ahí ya eso supone para nosotros una dificultad, ¿cierto? Y las toma de forma perfecta, ¿sí? Sin error, porque está fundado en la sabiduría de Dios. El segundo punto o característica es que es eterno. Los textos también lo demostraban así, ¿cierto? Y es que todos los actos de Dios son eternos. Dios no existe como existimos nosotros en una sucesión de momentos, ¿cierto? Dios es eterno. Dios ve con absoluta lucidez el pasado, el presente y el futuro. Y eso es también otro desafío para nosotros que sí vivimos en una sucesión de tiempo. Y para demostrar esto podemos ir a Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15, verso 18. Dice, y dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Él hace saber, ¿cierto? Desde tiempos antiguos porque Él lo sabe todo de manera eterna. Y luego Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Note usted allí, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahí está, ¿cierto? La elección. Nosotros hablamos de la elección, o a veces decimos, ¿cierto? Yo acepté a Jesucristo en tal fecha, y no sé, octubre del 2015 o cuando sea. Pero aquí la Biblia nos está demostrando una realidad que para nosotros es ajena. Porque dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, hay una realidad que se cumple, ¿cierto? Que nosotros podemos cuantificar, identificar aquí terrenalmente. Pero lo cierto es que nosotros como hijos de Dios, tal como afirma Efesios, por ejemplo, dice, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Si bien eso se manifestó para nosotros en un día, en una hora determinada, esto ya había sido eternamente planificado por Dios, por así decirlo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Ahí está el texto, ¿cierto? Muy claro. Aquí también vemos otra vez este consejo, este acuerdo, este plan intertrinitario. El decreto también es eficaz, ¿cierto? Es decir, básicamente lo que Dios ha dicho, Dios lo cumplirá. No hay manera que el decreto de Dios se frustre, hermanos. Y eso debe a nosotros traernos también bastante consuelo, certeza y seguridad respecto, por ejemplo, de lo que hablábamos recién. Porque nosotros afirmamos, ¿cierto?, que la salvación no se puede perder. Pues por esto,
es porque el decreto de Dios es eterno y Él escogió salvarnos antes de la fundación del mundo. Entonces es eficaz. Podemos verlo en Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Eso es lo suficientemente claro, ¿no, hermanos? Luego, Isaías 46. Isaías 46. Versos 10, 10 y 11. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. ¿Sí? Eso también es suficientemente claro y el contexto o el contraste también ahí está en contraposición a los ídolos, ¿cierto? Los ídolos mudos tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no ven, no pueden hacer nada de eso, solamente Dios puede decretar el futuro y lo hace de manera eficaz sin posibilidad de frustración, hermanos. Cuarto, entonces hemos visto, recapitulando, ¿cierto? Que el consejo de Dios está basado en su sabiduría, fundado en su sabiduría. 2, es eterno. 3, es eficaz. Y cuarto, es un decreto inmutable. Eh, en contraste con nosotros, ¿cierto? Yo puedo hacer un plan y distintos factores pueden alterar ese plan y yo voy a tener que necesariamente modificar el plan. No es así con Dios, ¿cierto? Porque Dios planifica de manera eterna, o planificó, ¿cierto? Nosotros decimos planificó, pero esto es eterno, esto es perfecto, ¿cierto? Y, y en la soberanía de Dios no hay manera de que sus planes sean frustrados. Eh, porque en Dios, hermanos, no hay falta de conocimiento. Por lo tanto, en Dios no hay improvisación. Para Dios no hay sorpresas. Dios no es sorprendido por ningún evento, hermanos. Y eso debe también otra vez a nosotros traernos eh, confianza, seguridad en medio de las vicisitudes propias de la vida. A Él no le falta poder, por lo tanto no hay factor que no esté considerado dentro de su plan. Su plan se va a cumplir, sus planes van a permanecer, se van a cumplir cada uno de ellos. Mira lo que dice Job 23, por ejemplo. Job 23, 11, 13, perdón. Job 23, 13. Dice, pero Él es el único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Luego, por ejemplo, en Salmos 33, 11. Salmo 33, verso 11. Dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Ese ya lo habíamos leído, ¿cierto? Y uno del Nuevo Testamento es Lucas 22, 22. Lucas 22, 22. Dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Hablando de Jesucristo. Pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. ¿Sí? Es decir, la crucifixión, la propia crucifixión del Señor Jesucristo no constituyó una sorpresa, ¿cierto? Estaba dentro del plan inmutable de Dios. Vamos a hablar un poco más en detalle más adelante respecto de esto. Quinto, el decreto es incondicional, ¿sí? Es absoluto. Está contemplado en el decreto, por lo tanto, tanto los medios como las condiciones para que se cumpla. Repito, el decreto es incondicional, ¿cierto? Está dentro de lo que contempla el decreto, que lo que Dios ha decretado se cumpla, están considerados los medios y las condiciones para que se cumpla.
Dios no solo decretó la salvación de los pecadores, sino que también determinó los medios y las condiciones para que ese decreto se pueda efectuar. ¿Sí me entienden? Es decir, Dios, otra vez, ¿cierto? De manera eterna, antes de la fundación del mundo, decidió salvar. Ahora, para salvar a los hombres, Él decidió no solo el objetivo, sino también los medios. Lo hizo a través de Jesucristo, lo hizo por gracia a través de la fe, ¿se da cuenta? Entonces, eso también es muy relevante tenerlo en claro, queridos hermanos. No es que Dios, porque esto daría validez, por ejemplo, este tipo de pensamiento, es decir, que Dios va a salvar al hombre y en verdad cualquier medio va a ser útil. Es el pensamiento de muchas religiones. Pero Dios no solo ha establecido el que Él va a salvar, sino que ha escogido un medio exclusivo de salvación, que es a través de Jesucristo, Efesios 2.8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Ok? Ahí también ustedes pueden añadir Primera de Pedro 1.2, lo pueden buscar en casa. Primera de Pedro 1.2. Sexto atributo o característica más bien del decreto, que es universal. ¿Y a qué nos referimos con universal? Es que contempla todo lo que ocurre en el mundo, sea el reino, o sea el aspecto físico o el aspecto moral. Aquí hay algo de dificultad también, sea el bien o sea el mal. El decreto universal de Dios contempla todo aquello, contempla. Pongan atención allí, vamos a explicar un poquito mejor esto para que no hayan malos entendidos. Efesios 1:11 dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, escuche bien, aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. También hablando de una herencia, entendemos la salvación, ¿cierto? Dice, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Cuando dice que obra todas las cosas, se está refiriendo, ¿cierto?, a que Dios está en control de absolutamente todas las cosas que, que constituyen este mundo, ¿cierto? Y esto es distinto a lo que el mundo piensa hoy, ¿cierto? Donde incluso en religiones que se consideran cristianas o en denominaciones, donde es como que si el hombre quiere y el diablo deja, por decirlo así. Es que hay cierta limitación, ¿cierto?, en lo que Dios va a hacer. Estamos en una cultura, en una sociedad, en una religión, hermanos, como repito, aún dentro de aspectos o de círculos cristianos, donde hemos limitado a Dios. Hemos limitado a Dios. No se habla del Dios de la Biblia, no se habla de un Dios soberano, poderoso, un Dios que lo sabe todo, lo ha ordenado todo. Por lo tanto, esto que estamos aprendiendo respecto del decreto no es abrazado por todos los creyentes, no es abrazado por aún por todos los evangélicos, hermanos. Tenemos a veces áreas donde creemos que Dios no gobierna o no domina. Y eso se debe, ¿cierto?, a una falta de estudio, a una falta de sumergirse en la palabra del Señor. Entonces, vuelvo a la idea, ¿cierto? El propósito implica un plan, un decreto, todas las cosas, es universal y es según el designio, ¿cierto? Tiene un diseño, Dios diseñó según su voluntad. Y yendo un poco más al detalle, el evento más grande de la historia, ¿cuál creen ustedes que fue? El evento más trascendente de la historia de la humanidad es Jesucristo, es su muerte, ¿sí? La muerte del Señor Jesucristo. Bueno, entendemos obra, vida y muerte, ¿cierto? Su obra completa, pero enfatizando o poniéndole énfasis aquí en lo que dice en relación con la muerte del Señor Jesucristo, porque a través de ella nosotros tenemos reconciliación con el Padre. Es sin lugar a dudas el evento más trascendente en la historia de la humanidad. Y mira lo que dice Hechos 4:27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra
tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Ahí está, ¿cierto?, de manifiesto la cruz. Y tal vez la Biblia también retrata el evento más insignificante que podríamos concebir, por lo menos en términos bíblicos, ¿cierto? En Mateo 10:29. Ese evento de la cruz, el texto nos afirma que fue diseño de Dios. Ahora dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y aquí tenemos un evento al lado del primero, ¿cierto? De poca consideración, la muerte de un pájaro. ¿Cuántos pájaros mueren al día? No creo que exista esa estadística, pero es un evento insignificante, hermanos. Y, y dice el texto acá, ¿cierto? Que es permitido por Dios. Es permitido por Dios. Lo malo y lo bueno, ¿cierto? Lo malo, vamos un poco más atrás, a Génesis, capítulo 4, verso 5, me parece. Espero que esté bien esto. No, este texto está mal, hermanos. Bueno, después me comprometo a ver, a ver si lo verifico. Am, déjeme ver, creo que ya pues, creo saber cuál puede ser. Bueno, sí, ahí sí. Es Génesis 45:5. Génesis 45:5 dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Recuerda usted la historia de José, ¿cierto? Que es vendido por sus hermanos. Bueno, esto ya es posterior, cuando ya José se da a conocer que era él, etcétera. Y los hermanos obviamente estaban muy atemorizados, y esta es la respuesta de José respecto de todo ese mal que ellos hicieron. No os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, ¿cierto? Eso, pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. Ahí usted ve de manifiesto cómo el pecado de estos hombres, de haber vendido a su propio hermano, termina siendo un hecho que Dios mismo había considerado como parte de su plan. Pero como veremos un poquito más adelante, esto no implica que Dios apruebe el pecado, porque Dios es santo, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poquito hacia el final. Y también Dios, ¿cierto? En estas características universales de su decreto, ha planificado, ha decretado las cosas buenas. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, verso 10. Bueno, este es reconocido, pero déjeme leerlo de acá, de las Américas. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Mira lo que dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este es un texto extraordinario porque dice que los salvados van a hacer buenas obras. Pero de paso nos quita el crédito, ¿cierto? Porque es por gracia todo lo que hacemos. Es por gracia la salvación y es por gracia lo que nosotros manifestamos, las cuales Dios preparó de antemano, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Están preparadas esa obra? Caminar. Esa es nuestra responsabilidad. Hacerlas, vivirlas. También sobre reyes. Proverbios 21:1, hablando del decreto universal. Hoy día, bueno, aún hay algunas monarquías, pero podríamos llevarlo a la práctica o a la realidad de los gobernantes. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Así que esto también está dentro del decreto de Dios. Dios ha decretado y preordenado todo, pero en este sentido, y ya haciendo un punto número 2, ¿cierto? Hemos visto hasta ahora las características del decreto, que son básicamente 6. Está fundado en la sabiduría de Dios, es eterno, es eficaz, es inmutable, es incondicional y es universal. Y ahora pasamos un poco de página
y decimos que Dios ha decretado pero ordenado todo, pero debemos hacer ciertas aclaraciones. Y aquí están las aclaraciones que yo les anticipaba antes, que son necesarias saberlas y entenderlas, porque si no las tenemos claras, podríamos malinterpretar el decreto de Dios y caer en determinismos, ¿sí? Y no es determinismo, el decreto de Dios no es determinismo. ¿Qué quiere decir el determinismo? Entre paréntesis, no sé si lo hemos dicho antes. Es que, bueno, finalmente si Dios ha decretado todo, no importa lo que yo haga o deje de hacer, eh, todo va a suceder de igual manera. Eso es determinismo. Y eso es, por ejemplo, propio de las religiones más radicales como el Islam. Y es por eso que ellos son capaces de, ¿cómo es la palabra? Se me fue en este momento. De sacrificarse, no es la palabra, pero inmolarse parece que, en pos de su Dios Alá. Lo veíamos, ¿cierto? El 11 de septiembre con las Torres Gemelas, como estas personas hicieron esto, porque ellos son deterministas. Nosotros no, el cristianismo no es determinista, creemos en la soberanía de Dios y en la responsabilidad del hombre. Vamos a hablar también de eso más adelante, pero quiero aclarar esto en este punto, hablando específicamente del decreto. El pecado, ¿cierto? Por ejemplo, el pecado de los hermanos de José está contemplado dentro del decreto, ¿sí? Pero Dios no es autor de pecado ni tiene comunión con él, ¿sí? Eh, Aquí en teología, ¿cierto? Se dice que Dios es capaz de relacionarse, no es relacionarse, sino que eh, dirigir, no tengo la palabra, hermano, con el pecado, pero sin tocarlo, ¿sí? Por si Dios de cierta manera manipulase, alterase o él hiciera cierta inclinación hacia los hombres a pecar, se contradeciría con la palabra, ¿cierto? Donde dice que Dios no insta a nadie a pecar, ni él no puede ser, no es tentado, ni él tienta a nadie. Entonces se contradeciría en ese aspecto. Iría en contra de atributos como su santidad, su perfección. Entonces, el pecado como tal, si bien es contemplado, ¿cierto? Dentro del decreto, Dios no es autor de él, ni tiene relación, ni tiene comunión con él, ni se agrada con ese pecado. Entonces aquí ya empezamos a ver algo de la responsabilidad del hombre. Lo segundo es que los agentes secundarios del decreto, y aquí está hablando de los que participan, hacen libremente lo que ellos quieren, ¿sí? Pero cuando estos hombres hacen libremente lo que ellos quieren, Dios cumple su decreto y lo hace de manera tal que Él no hace violencia a la libertad de estos hombres. ¿Se entendió la idea? La voy a repetir. Los agentes secundarios del decreto, es decir, los hombres que están llevando a cabo las distintas acciones, ellos lo hacen libremente, ¿sí? Ellos hacen libremente lo que quieren. Sin embargo, al hacerlo, Dios cumple su decreto sin hacer violencia a la voluntad de estos hombres. La pregunta es cómo Dios lo hace. Bueno, esto es un misterio y es un misterio que para nosotros es difícil de discernir, pero que encontramos ejemplos en la palabra del Señor. En causa primaria, por ejemplo, de Hechos 4, trate de ir al texto porque si usted se fija los ojos en el texto y es lo que yo estoy hablando, le va a ser más fácil entender esta idea respecto de los agentes secundarios y el agente primario, o causa primaria y causa secundaria. Mira en Hechos capítulo 4, verso 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Qué vemos acá? Acá está la causa primaria, en el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Pero ¿quiénes llevaron a cabo esta acción? Aquí está la causa secundaria, verso 27. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí está. Está el decreto de Dios y está la causa secundaria. Dios no violentó las voluntades de estos hombres. En el ejercicio de su voluntad moral, ellos crucificaron al Señor Jesucristo. Y al hacerlo,
estaban cumpliendo la voluntad de Dios, el decreto de Dios. Lo vemos también en la historia de José, de similar forma, ¿cierto? Dios no instó a los hermanos de José a venderle, pero a través de ese mismo hecho, Dios había decidido enviar a José para preservación, como dice el texto. También podríamos pensar en el caso de Judas, ¿cierto? Judas que entregó al Señor, eso estaba predeterminado, ¿cierto? Pero Judas lo hizo libremente, ¿sí? Entonces ahí está esa, esas dos líneas, ¿cierto? Que son ahí, que están en la Biblia una y otra vez y que hablan de la soberanía de Dios y hablan también de la responsabilidad de los hombres. Y como aún el pecado, ¿cierto? Siendo algo absolutamente ajeno a, a la naturaleza de Dios, es muchas veces un factor que Dios considera para llevar adelante su plan sin tener Dios relación con el pecado. Eso tengo que enfatizarlo una y otra vez. Dios no es autor de pecado, ¿cierto? El hombre es libre para ser y ser responsable de sus actos. La doctrina del decreto, hermanos, por lo tanto, nos hace humildes, porque afirma lo que la Biblia afirma y no busca conciliar. Hay muchas teologías hoy en día que buscan conciliar la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Entonces ahí, cuando tú le das más protagonismo al hombre, terminas vulnerando la voluntad de decreto de Dios. Me parece que lo hablamos en algunas clases, ¿cierto? Esto de la teología abierta y ese tipo de asuntos. Pero en este sentido, en el estudio teológico bíblico que como iglesia estamos sosteniendo, afirmamos esto de manera humilde, porque es lo que la Biblia nos muestra, y aunque no podamos definir los pormenores y las minucias o los detalles de esto, así lo describe la Biblia una y otra vez. El determinismo no toma en cuenta la responsabilidad de los hombres, ¿sí? La Biblia y Dios mismo sí. Porque, por ejemplo, los que decidieron crucificar al Señor Jesucristo sí fueron culpables, ¿sí? Dios sí los hace culpables. Lo mismo con Judas, ¿sí? Los hermanos de José también fueron culpables del pecado. Así que el determinismo es diferente al cristianismo en ese sentido, es absolutamente diferente. Y bueno, pensando, ¿cierto?, un poco en esto, hemos hablado nosotros en sermones y en enseñanzas que esta sociedad va de mal en peor, ¿cierto? Y obviamente nosotros no estamos de acuerdo con ello y no debemos permanecer indolentes ni impávidos frente a la corrupción y todo lo que está pasando en el mundo. Debemos ser sal y luz. Y, pero seguimos confiando en que Dios es soberano, hermanos. Seguimos confiando en su soberanía y que aún toda esta perversidad y maldad que vemos hoy en día en nuestra nación y en general en el mundo, no va a frustrar el plan de Dios, no va a frustrar el decreto de Dios. Y como alguien dijo por ahí, debemos confiar en Dios aunque la vida duela, aunque sea difícil, aunque haya incertidumbre. Dios de manera misteriosa muchas veces está llevando a cabo su propósito eterno y debemos confiar, amados hermanos. Bien, esa era la clase del decreto. Vienen clases relacionadas con esto, así que si para alguno de ustedes esto es algo nuevo, no se asuste y pregunte a los hermanos, pregúnteme a mí, sobre todo si es algo nuevo. Pero vamos a ir avanzando de a poco. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Esperemos más regularidad en esto para completar las clases que tenemos que hacer. Amén. Bendiciones.